Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vengo a mostrarles cómo podemos insertar en nuestras páginas web los botones para poder compartir nuestra página en cualquiera de las redes sociales. En este caso vamos a aprender a compartirla desde WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google y Google+. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Yo aquí ya he empezado con una pequeña plantilla para poder mostrarles el ejemplo. Solamente era para tener algo gráfico que pudiéramos estar viendo. Bueno, pues el código HTML aquí lo tienen, no es nada. Solamente tenemos un contenedor, una fila y luego las columnas. Aquí donde está el título y cada una de las tres columnas que tenemos aquí, que sería una, dos y tres columnas, ¿ok? Y pues aquí tenemos el pequeño código de CSS. Aquí lo tenemos, pues tampoco es mucho. Bueno, la principal función de esto va a ser cómo poder agregar los botones. Bueno, para ello vamos a agregar otra columna al final que abarque todo el espacio de abajo. Para ello vamos a ponerle punto que sea de 12. Ok, aquí lo tenemos. Y después de eso vamos a agregar un contenedor donde van a ir todos los botones. Voy a poner aquí, por ejemplo, share. Listo. Después de eso vamos a agregar los enlaces de cada uno de las redes sociales que estamos mencionando. Por ejemplo, vamos a poner aquí un enlace. Van a ser WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn y Google+. Son 5 redes sociales. Vamos a poner aquí 5. Ok, aquí los tenemos. Ok, a todos les voy a poner una clase. Por ejemplo, este le voy a poner class WhatsApp. A este le voy a poner class Facebook. A este le voy a poner class Twitter. Listo. Al siguiente le voy a poner class LinkedIn. Y para finalizar ponemosle la clase a Google+. Y le ponemos así, ok. Listo. ¿Esto para qué? Bueno, para darles a cada uno el estilo correspondiente, ¿no? Para que se miren bien. Entonces aquí vamos a ponerle, voy a poner el nombre, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿ok? Aquí tenemos ya todos nuestros enlaces. Ahora vamos a darle un poquito de estilos para poder alinearlos y pues que se mire mejor, ¿no? Bueno, aunque la principal funcionalidad de esta clase es mostrarles a ustedes la manera de cómo y cuáles son los elementos que tiene que llevar cada enlace para poder ser compartido. Bueno, pero yo les voy a dar también un pequeño estilo pues para que se miren mejor. Bien, entonces la clase share le voy a poner que sea un display flex. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ok. Si se pueden ver en mis videos, normalmente vamos a tener que yo utilizo mucho los display flex para poder acomodar mejor todo tipo de elementos. Después de eso vamos a darle una separación a cada elemento. Para ello vamos a decirle que punto share. Vamos a decirle que los enlaces que estén dentro del contenedor share va a tener un margin. Mejor un padding, bueno, un margin arriba y abajo de 0 y a la izquierda de unos 10 píxeles cada uno. A la izquierda, bueno, voy a poner aquí que será 5 píxeles, ok, para que la suma de ambos sean 10. Ahí lo tenemos. Bien, para después nomás les voy a dar un pequeño así rapidito. Vamos a quitarle vamos a quitar el interlineado. Perfecto, ahí lo tenemos. Y vamos a darle pues un pequeño estilo rápidamente, ok. Aquí voy a hacerlo algo rápido para que no haga más largo el video.
Bueno, ok, yo aquí intenté pues hacer que los colores se parezcan lo más posible a lo que son a los colores reales, ¿no? Aquí lo tenemos. Faltan algunos otros estilos más que darle. Por ejemplo, les voy a dar aquí un pequeño de padding interno para que tengan mayor separación, por así decirlo. O sea, 10 píxeles. Aquí lo tenemos, ok. También vamos a darle un pequeño bordeado para que se vea mejor, ¿no? Se vea mejor. Ok, para esto vamos a ponerle aquí a la esquina superior izquierda, no le voy a poner nada. Voy a poner 0. A la esquina superior izquierda le voy a poner un padding de 5 píxeles. A la esquina inferior derecha le voy a poner también de 5 píxeles. Y a la otra esquina restante, que sería la inferior izquierda, también le voy a poner de 5 píxeles. Con esto vamos a lograr este estilo un poco bien, ¿no? Bien, también le voy a poner para que cuando yo le dé un efecto hover a cada estilo, ¿de acuerdo? Por ejemplo aquí vamos a decirle que a este vamos a ponerle que tenga un color, vamos a ver, que tenga este color, ok, el color de la letra va a ser este, ya lo tenemos. Y el background va a ser transparente, ok. Vamos a ponerle un border también, border va a ser igual este color, ok, vamos a dárselo. Y vamos a ponerle, aquí le voy a poner una transición a este para que se los ponga todo, transition all, ahí lo tenemos, ok. Entonces cuando pase yo el mouse me va a poner esto, pero el border no me lo está poniendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Cuando le dé hover le debo poner un border color verde, ya lo tengo. Falta esto, ahí lo tenemos, ahí está bien. O le podemos cambiar también un poco a ver cómo se mira con el dashed, este otro border, también se ve bien. Bueno, vamos a copiar estos estilos rápidamente, ahorita volvemos. Ok, aquí ya le pusimos todos los estilos, ok, para que cada botón tome su color, el color que debe ser. Por ejemplo, aquí pasamos el mouse y como pueden ver las letras se cambian, color correspondiente. Bien, ahora pasamos a la parte más importante y primordial por la que estamos aquí. Bueno, nuestros enlaces. Lo que tienen que tener nuestros href es lo siguiente. Por ejemplo, por parte de WhatsApp tenemos que agregar el siguiente enlace. Agregamos http diagonal api.whatsapp.com /send. Ponemos el signo de interrogación, ponemos text es igual a, aquí vamos a poner el link, por ejemplo www.mipagina.com, ok, para que nuestro enlace, nuestra ventana se nos abra una nueva pestaña. Vamos a ponerle el código target y vamos a ponerle el código blank. Con esto logramos esto. Le damos enlace y aquí está, ok, me aparece aquí que enviar el siguiente por WhatsApp, y aquí está, por ejemplo, este es el enlace que se va a compartir. Dale send, me va a aparecer, bueno, aquí me aparece por mi aplicación que estoy usando, una aplicación, pero me tiene que aparecer los contactos, ¿no? Los contactos a quien se los voy a poder enviar. Bien, esto es por parte de WhatsApp. Ahora vamos a trabajar con la parte de Facebook. Para Facebook es similar, cambia el enlace obviamente, ponemos http diagonal www.facebook.com /shutter, y aquí ponen .php
y ponemos la U de URL y aquí también volvemos a poner www.mipagina.com y de la misma manera le damos target que nos lo lance en una nueva pestaña, ¿no? Aquí lo tenemos listo. Cargamos y vemos aquí en Facebook y ahí lo tenemos, ok. Y aquí tengo, mira, aquí está para poder compartir. Si se dan cuenta, abre mi historia y aquí nada más la tengo que pues darle postear, ¿no? En Facebook y ya se subirá, ya la postearemos. Así es como se realiza. Bueno, también en Facebook tenemos otro parámetro que le podemos agregar además de la URL. También podemos agregarle lo que sería el nombre, por así decirlo. Si le pongo esto, le puedo decir que me agregue también un texto o algo que yo quiera, por ejemplo, qué sé yo, página de desarrollo web. Ahí está. Si cargamos, vamos a Facebook y aquí tiene, bueno, eso lo pone como un comentario simplemente de vez en cuando, aunque se les va a ver reflejado cuando su página esté pues ya en un servidor web. En este caso lo estoy manejando de manera local, pues no lo muestra. Incluso pues configurando las meta etiquetas de su página va a poder aparecer una imagen que ustedes tengan configurada. Eso pues ya se los explicaré en otro video. Cómo podemos utilizar las meta etiquetas para optimizarlas ante las redes sociales como Facebook. Pero ahorita como está de manera local, pues no nos aparece más información, ¿ok? Bueno, eso sería por la parte de Facebook. Ahora vamos a continuar con nuestro enlace de Twitter, ¿ok? Para nuestro enlace de Twitter, pues vamos a crear el href, ¿ok? Para Twitter sería https://twitter.com.intent intent.tweet. Bueno, pues con Twitter no se va a compartir, sino se va a tuitear, no vamos a crear un tweet. Y aquí damos text y damos igual, aquí ponemos pues un nombre, el nombre de nuestra empresa, por así decirlo, mi nombre, mi empresa o lo que sea, empresa. Vamos a poner también aparte de esto vamos a decirle que también reciba la URL en este caso. Y pues aquí en www.mipagina.com. Ahí lo tenemos. También el Twitter recibe otro parámetro que sería como un tipo por donde, no igual, como un nombre más, como si fuera un nombre más identificador, por ejemplo. Podemos ponerle este parámetro y ponerle vía. Con esto le decimos, bueno, pues mándalo para especificar bien un enlace, por así decirlo. Le ponemos aquí empresa, ok. También podemos agregarle otro parámetro que es un hashtag. Para esto le ponemos hash, ¿dónde está? Hashtags, ok, para ponérselo. Y le decimos que el hashtag va a ser pues el que nosotros queramos. Nos vamos a ponerle igual a hashtag empresa, por así decirlo. Mi empresa. Estos son los Twitter recibe cuatro parámetros, ok, para poder veamos estos dos textos informativos. Bueno, este es un texto como informativo. Este es la URL la cual se va a compartir. Este también sería como un texto informativo. Y pues acá tenemos el hashtag, ok, el hashtag que aparecerá y pues se verá mejor, ¿no? Vamos a comprobar que funcione. Ok, vamos a Twitter. Bien, se me olvidaba. También hay que ponerle pues lo del que me lo abra en una nueva, ¿verdad? En una nueva pues una nueva pestaña, ¿verdad? Vamos a poner target. Voy a poner blanca, ok. Bien, vamos a Twitter y aquí lo tenemos, ok, para poder tuitearlo. En la parte que les mencionaba, esta parte de vía, vía, es para que pongamos nuestra cuenta. Esto sería como el texto informativo, ok. Si se dan cuenta, aquí tiene mi empresa, un texto. Vía es pues nuestra cuenta de Twitter. Esta cuenta de Twitter la va a reconocer
para ponernos nuestra imagen que tengamos de perfil aquí, de nuestra empresa en Twitter. Nos la pone y agrega más información. Continuamos ahora con la etiqueta de LinkedIn. Para LinkedIn pues sería similar, ¿verdad? http diagonal www.linkedin.com.share article URL, y ahí ponemos nuestra URL www.miniempresa.com. Aquí lo tenemos. Pues en LinkedIn solamente recibe un parámetro, ¿verdad? Solamente recibe la URL que se va a enviar. Igual le ponemos el target blanca, ok. Solamente recibe ese parámetro, es mucho más fácil, ¿verdad? Recargamos, vamos a LinkedIn y ahí lo tenemos. Tenemos que iniciar sesión para poder publicar para poder compartir lo que es nuestra página. ¿De acuerdo? Bien. Ahora por último vamos con la de Google Plus. Google Plus, pues de la misma manera que LinkedIn, recibe solamente un parámetro nada más. https diagonal sería plus.google.com.share y URL, y ponemos la URL www.mipagina.com. ok, ya con esto pues está utilizada para poder compartirla en Google Plus. Bien, vamos a cargar nuestra página y confirmamos, y aquí lo tenemos. Aquí, si te das cuenta, pues no tenemos nuestra página. Obviamente nos manda este error, porque está mandando el error porque la página pues obviamente no existe, ¿verdad? Y Google lo está identificando como que pues no existe, que es lo que va a mandar, así que por lo tanto no tiene nada por qué enviar y mandar ese error. Pero estas serían las formas de poder enviar, pues de poder compartir nuestra página, de cómo podemos agregar más que nada unos botones para poder compartir nuestra página en todas las redes sociales. En WhatsApp, nos vamos con Facebook, también tenemos con Twitter, LinkedIn y por finalizar Google Plus. Esta sería la manera de cómo poder compartir nuestra página. Bueno, pues eso sería todo por este video. Espero les pueda ser de mucha utilidad. Nos vemos en el siguiente video.